Pasó toda su vida construyendo motores, reparando autos y ganándose el respeto, solo para enfrentar el desalojo del taller que había sido su vida. La falta de vivienda acechaba, la esperanza se desvanecía, hasta que un niño tropezó con una caja de herramientas polvorienta escondida en la camioneta de su difunto abuelo. Dentro, una carta olvidada revelaba una promesa de décadas de antigüedad, una que podría salvarlo todo. Lo que sucede después es conmovedor, impactante y demuestra que algunas promesas nunca se pierden del todo. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. El viejo Hemlock había pasado más de 50 años bajo el techo bajo y hundido de su pequeño taller en las afueras del pueblo. Sus manos, ásperas y callosas, habían reparado todas las marcas y modelos de autos imaginables, ganándose el respeto de vecinos y camioneros por igual. Cada tornillo que apretaba, cada motor que devolvía a la vida era un testimonio de una vida construida con dedicación y orgullo. Pero ahora, mientras se arrastraba bajo la fría llovizna fuera de su garaje, la orden de desalojo temblaba en sus dedos como un cruel presagio. Las cajas estaban apiladas descuidadamente sobre el hormigón agrietado. Cada una llena de décadas de recuerdos, fotografías descoloridas de coches que había restaurado, trofeos de exposiciones de coches olvidadas hacía tiempo y herramientas que habían sido extensiones de sus manos. El viejo banco de trabajo de roble, marcado por años de trabajo, parecía casi triste bajo la tenue luz del garaje. La mirada de Hemlock, normalmente aguda y segura, ahora reflejaba el peso de la incertidumbre. Las nubes de tormenta reflejaban su estado de ánimo, oscuras, pesadas y amenazantes. Los vecinos pasaban por allí esporádicamente, con expresiones de preocupación. «Nos da pena que esto pase», murmuró Hemlock, la señora Callahan, su clienta de toda la vida, agarrando nerviosamente su abrigo. «Tiene que haber alguna manera. Alguien debe ayudar». El joven repartidor, que a menudo había visto a Hemlock arreglar motores cuando volvía de la escuela, miró las cajas llenas y susurró: «Hace tanto por todos. ¿Por qué está pasando esto?». Cada voz se sumaba al dolor en el pecho de Hemlock, un coro de compasión impotente que solo profundizaba su sensación de aislamiento. Incluso los fieles clientes habituales del taller entraron poco a poco, ofreciendo palabras de aliento. Sin embargo, ninguno tuvo el poder de detener lo que parecía inevitable. Hemlock estaba de pie en el centro de su taller, con las manos ligeramente temblorosas mientras la realidad se cernía sobre él como la lluvia fría. El trabajo de su vida, cada llave inglesa, cada trapo manchado de grasa, cada momento dedicado a alimentar el latido de los motores, estaba a punto de desvanecerse. Y en medio de esa desesperación, una débil esperanza, casi imperceptible, persistía como un susurro que aún no podía oír. Eason había crecido viendo al viejo Hemlock hacer maravillas en el pequeño taller. A los 12 años, el niño ya sabía la diferencia entre un carburador desgastado y un motor bien afinado. Su padre, un camionero de larga distancia, a menudo estacionaba su camión afuera del taller de Hemlock para reparaciones rutinarias. Y durante esas horas de espera, Eason había forjado un vínculo tácito con el anciano mecánico. Hemlock poseía una amabilidad discreta, una paciencia que hacía que Eason se sintiera comprendido en un mundo que a menudo se movía demasiado rápido. Fue en una tarde gris y ventosa, mientras Eason ayudaba a limpiar la camioneta de su difunto abuelo, cuando el destino intervino. La cabina olía a cuero viejo y diésel, un aroma nostálgico al que Eason se había acostumbrado tras incontables viajes con su padre. Al deslizar cajas de debajo del asiento del pasajero, sus dedos rozaron algo duro y metálico. Curioso, sacó una vieja caja de herramientas polvorienta, con la pintura desconchada y los bordes oxidados. Sin embargo, parecía casi reverente en su mano.
Limpió capas de suciedad y notó las iniciales JC grabadas débilmente en la tapa. Un recordatorio del abuelo que apenas recordaba. Al abrir la caja de herramientas, Isen encontró algo más que llaves inglesas y vasos. En un compartimento oculto en el fondo había un grueso sobre amarillento sellado con cera roja descolorida. En el frente, en cursiva cuidadosa, se leía, para el mecánico. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué su abuelo le dejaría una carta al viejo Hemlock? ¿Qué podría contener después de todos estos años? El aire parecía denso con la anticipación, y Isen supo instintivamente que este descubrimiento no era casualidad. Levantó el sobre a contraluz, imaginando la expresión de sorpresa de Hemlock. El niño sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Esto era más que una reliquia olvidada. Era un puente entre generaciones, una llave que podría abrir algo que Hemlock creía perdido desde hacía tiempo. Con manos cuidadosas, metió el sobre en su chaqueta, sintiendo el peso de la historia presionando, y se dirigió al taller. Cada paso se sentía cargado, como si los mismos caminos polvorientos lo guiaran. La promesa de revelación, de esperanza reavivada, zumbaba silenciosamente, esperando el momento de emerger. Los pies de Isen crujieron contra la grava mientras corría por el estrecho camino hacia el taller de Hemlock. El sobre se aferraba con fuerza en sus pequeñas manos. El cielo era de un gris apagado, y el aire traía un ligero aroma a lluvia, a juego con la tensión que la pesadez se le había acumulado en el pecho. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Esperaba con la certeza de que lo que cargaba podría cambiarlo todo para el viejo mecánico que había sido como un abuelo para él. Al abrir la chirriante puerta del garaje, Isen se encontró con el familiar olor a aceite de motor y metal, un aroma reconfortante en medio del caos de avisos de desahucio y cajas llenas. Hemlock levantó la vista de pulir un guardabarros abollado, entrecerrando los ojos al despertar la curiosidad. Isen, ¿qué te trae por aquí esta tarde?, preguntó, con una leve sonrisa que rompió el cansancio. Isen tragó saliva y extendió el sobre. Encontré esto en la camioneta de mi abuelo. Creo que es para ti. Las manos de Hemlock temblaban al tomar el sobre. El cuero de sus guantes estaba desgastado y agrietado, sus dedos rozaron el sello del lacre. Hubo una larga pausa mientras lo estudiaba, como si estuviera mirando a través del tiempo. Con una respiración profunda, rompió el sello y desdobló con cuidado el frágil papel que contenía. Sus ojos se abrieron de par en par, examinando las palabras cuidadosamente escritas. Cada línea lo transportaba décadas atrás, recordando un apretón de manos entre su viejo amigo y el abuelo de Isen. Una promesa susurrada hacía mucho tiempo y casi olvidada. La carta describía los derechos de propiedad y un fideicomiso vinculado al mismo taller donde Hemlock había trabajado toda su vida. La facilidad legal era simple pero profunda. El terreno y el edificio debían preservarse para Hemlock, honrando la dedicación y la artesanía que había invertido en cada coche, cada motor, cada reparación nocturna. Su pecho se llenó de incredulidad y alivio, mientras las lágrimas amenazaban con derramarse. Una promesa mantenida a lo largo de generaciones. Un gesto que había esperado pacientemente ser revelado finalmente resurgió en las manos de un niño que lo había encontrado por casualidad. Isen observó la reacción de Hemlock, percibiendo la gravedad del momento. El vínculo entre ellos se profundizó, unido por una historia compartida, lealtad, y ahora un legado secreto finalmente revelado. El taller, una vez ensombrecido por la desesperación, parecía respirar un aire nuevo, las paredes resonando con posibilidades. La silenciosa esperanza que había persistido como el susurro ahora era vivo, tangible y poderoso. El sol de la mañana se reflejaba en las escaleras del juzgado, proyectando largas sombras que reflejaban la tensión en el pecho del anciano Hemlock.
Había pasado toda una vida en este pequeño pueblo, ganándose el respeto con sudor, habilidad y silenciosa perseverancia. Sin embargo, allí estaba, al borde de la incertidumbre una vez más. El sobre que Isen había encontrado contenía más que recuerdos. Era la prueba de una promesa de décadas de antigüedad que podría asegurar el suelo bajo el garaje de Hemlock. Pero convertir un acuerdo olvidado hace mucho tiempo en una victoria legal no sería sencillo. Dentro de la sala, el representante del propietario sonrió con indiferencia practicada. No tenemos ninguna obligación de cumplir un acuerdo vencido o informal, declaró, hojeando los papeles con desdén casual. El corazón de Hemlock se encogió por un breve instante, pero la carta en su bolsillo se sintió como un ancla sólida. Isen le apretó la mano suavemente, un silencioso recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad. Clientes que antes habían esperado horas por reparaciones, vecinos que habían presenciado la dedicación de Hemlock e incluso desconocidos que conocían su difícil situación comenzaron a apoyarlo. Entre ellos se encontraba Clara Bennett, una bondadosa abogada local con una mente aguda y una determinación inquebrantable. Examinó la carta con atención. Sus ojos se iluminaron al reconocer su legitimidad. Esto es más que una simple carta, le explicó a Hemlock. Es un acuerdo vinculante, y con las pruebas adecuadas, podemos asegurarnos de que la promesa se cumpla. Durante las semanas siguientes, Clara desenterró documentos justificativos, antiguas escrituras de propiedad, fotografías descoloridas de Hemlock y el abuelo de Isen dándose la mano décadas atrás, y testimonios de vecinos del pueblo que recordaban la promesa. Cada prueba añadía peso, dibujando una imagen clara de la confianza y el respeto que se habían establecido hacía mucho tiempo. El drama judicial crecía de forma constante, la tensión casi tangible. Hemlock, antes resignado a la desesperación, ahora sentía que un destello de esperanza se convertía en determinación. Sus manos, normalmente firmes con llaves inglesas y motores, ahora se aferraban a la barandilla de madera la sala del tribunal con silenciosa determinación. La lucha por la justicia no se trataba solo de tierras. Se trataba de un legado, respeto y la reafirmación del valor de una promesa mantenida a lo largo de generaciones. La sala quedó en silencio cuando el mazo del juez golpeó la madera pulida. El anciano Hemlock permaneció de pie, con los hombros tensos, pero los ojos brillantes de anticipación. Tras semanas de audiencias, testimonios de testigos y un examen meticuloso de documentos de décadas de antigüedad, había llegado el momento de la verdad. La voz del juez transmitía autoridad y calidez al reconocer la validez del acuerdo olvidado hacía mucho tiempo. El garaje y el terreno sobre el que se asentaba eran legítimamente cicutas. Un suspiro colectivo de alivio resonó en la sala abarrotada. Las lágrimas brotaron de los ojos de Hemlock mientras se hundía lentamente en una silla. La incredulidad y la alegría se entrelazaban. Había pasado toda su vida construyendo, reparando y cultivando no solo coches, sino también relaciones, confianza y lazos comunitarios. Ahora, tras décadas de servicio y lealtad, Justice finalmente había reconocido su devoción. Isen, de pie junto a él, sonreía de orgullo y asombro. El niño había desempeñado un papel fundamental en el descubrimiento de la promesa, demostrando que incluso las manos más pequeñas pueden tener un impacto enorme. Afuera del juzgado, el pueblo parecía celebrar en silencio. Los vecinos saludaban, los niños agarraban carteles caseros y clientes de todos los rincones del pueblo se acercaban con felicitaciones y abrazos sinceros. El garaje de Hemlock, una vez amenazado de desalojo, ahora se erigía como un símbolo de perseverancia, integridad y el poder perdurable de las promesas cumplidas a lo largo de generaciones. Cada herramienta,
Cada superficie manchada de grasa y cada abolladura llevaba la marca de décadas de dedicación, ahora salvaguardadas para el futuro. Cuando Hemlock regresó a su garaje esa tarde, se detuvo en el umbral, inhalando la familiar mezcla de aceite de motor, polvo y luz solar. Pasó la mano por el viejo banco de trabajo. Cada cicatriz y cada desportilladura, un recordatorio de incontables noches y largas horas de trabajo. Eason lo siguió, sosteniendo el sobre para protegerlo. «De verdad cumpliste tu promesa, ¿verdad?», dijo el niño en voz baja. Hemlock sonrió, con una mezcla de gratitud, y el orgullo lo invadió. Parece que algunas promesas están destinadas a encontrarse en el momento justo. El vínculo entre Hemlock y Eason se había profundizado hasta convertirse en algo atemporal, una comprensión tácita de legado, respeto y esperanza. El taller seguiría vibrando de vida, risas y motores. Un monumento viviente a una historia que comenzó con desesperación y terminó con triunfo. La promesa del pasado había moldeado el futuro, demostrando que incluso las palabras olvidadas pueden tener el poder de cambiar vidas.